Muy buenos días para todas y para todos. El fin de semana se realizó un operativo en varias regiones del país en el que se logró la captura de 16 personas que nosotros podríamos considerar como falsos reclamantes de tierras o falsas víctimas. Después de un seguimiento muy juicioso que ha realizado la Fiscalía General de la Nación a las diferentes denuncias e información que hemos recibido por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, hemos podido determinar que hay por lo menos 3 modus operandi de lo que se conoce como falsos reclamantes de tierras. Primero, quienes sin ser víctimas, sin tener la posibilidad de reclamar tierras, se acercan ante las autoridades administrativas con documentación falsa y reclaman estas tierras. Segundo modus operandi, quienes, siendo víctimas, es decir, estando legitimados para reclamar, inician estos procesos de reclamación, sin embargo los abandonan y son suplantados por otros que entran en ese momento a acceder a las pretensiones de los iniciales reclamantes. Un tercer modus operandi son víctimas que, siendo víctimas, hacen el trámite, pero se dejan estafar por intermediarios que ofrecen servicios para el trámite, cobrando una comisión, y al final se quedan y se apropian con todos esos dineros en algunos casos o con los productos de la reclamación. Por eso el fin de semana hicimos 2 operativos muy importantes donde logramos la captura de 16 personas, algunos en el Magdalena Medio, otros en norte de Santander, también en Antioquia. A esas personas se les van a imputar, dependiendo de su participación, los siguientes delitos: el delito de fraude procesal, el delito de falso testimonio, el delito de concierto para delinquir, en algunos casos con fines de fraude de resolución judicial, constreñimiento ilegal, amenazas, invasión de tierras, daño en bien ajeno, usurpación fraudulenta de inmuebles, porque aquí se han configurado diferentes hipótesis, y algo muy importante: la ley 1448, la ley de víctimas y de restitución de tierras, consagra 2 tipos penales precisamente que tienen que ver con la obtención fraudulenta del registro, de la inscripción en el registro de tierras despojadas y en el registro de víctimas, 2 tipos penales que también van a ser imputados en estos casos y que tienen penas de 8 a 12 y de 5 a 12 años. Es decir, son casos bastante graves que han sido previstos así por el legislador porque ponen en peligro, porque ponen en riesgo la política de restitución de tierras y de reparación a las víctimas del gobierno nacional. Por eso hemos iniciado estas primeras 17 capturas. Tengo que mencionar también que ya se encuentran 3 personas adicionales ya en juicio, precisamente por hechos parecidos, personas en norte de Santander que también pueden ser considerados como falsos reclamantes o personas que defraudaban el sistema de la reclamación. Y tenemos otros 120 casos en todo el país, procesos en Cúcuta, en Medellín, en Antioquia, en Córdoba, en Cesar, que estamos investigando, que van ya muy avanzados y que estamos trabajando en consonancia con la Unidad de Restitución de Tierras, porque aquí hay un mensaje que queremos mandar desde la Fiscalía de forma contundente. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a aplicar la ley sin ningún miramiento a todos aquellos que quieran defraudar ese sistema de protección a las víctimas, de restitución de tierras, porque consideramos que precisamente se está haciendo un esfuerzo enorme en Colombia para satisfacer los derechos y los intereses de las víctimas del conflicto armado, y por supuesto que no vamos a tolerar desde la Fiscalía que haya personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por víctimas o valiéndose de maniobras engañosas, maniobras dilatorias, quieran poner en peligro este proceso de reparación. Señor director. De parte del gobierno el mensaje es muy claro: todo el compromiso para aplicar la ley de víctimas,
para que las víctimas de verdad, las víctimas legítimas, sean reparadas. En ese sentido, el gobierno celebra estas capturas, porque los que estaban en estos procesos no eran víctimas de verdad, eran víctimas de mentira. Eran personas que estaban defraudando el proceso restitutivo, diciendo mentiras, llevando documentos falsos. Y por eso la unidad de restitución ofició a la Fiscalía para que investigara sus actuaciones, y hoy, gracias al esfuerzo de la Fiscalía General y de sus investigadores, han sido capturados. Por eso, al gobierno nacional no le tiembla la mano para aplicar la ley de restitución contra todos los despojadores, pero también no le tiembla la mano para llevar también ante la Fiscalía a aquellos que de manera indebida están intentando obtener un provecho indebido de parte de la norma. Por eso lo celebramos, señor fiscal, y esperamos que prontamente los jueces de la República impongan la sanción que sea el caso. La misma ley establece una pena de 8 a 12 años para estas personas. Esperamos que si son encontrados culpables sean sancionados como lo manda la ley. Es de resaltar que, dado que aquí pueden concurrir varios delitos, las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión. Son penas bastante altas, lo que significa que para la Fiscalía, pero para el Estado colombiano, la política de restitución de tierras es una política seria, y que atentar contra el normal desarrollo de esta política tiene consecuencias penales muy graves. Podemos decir aquí también que entre los capturados se encuentra, por ejemplo, el señor Luis Guillermo Lobo Cardona, que es una persona que se encuentra vinculada a más de 16 procesos por amenazas en contra de legítimos propietarios de tierra. También tenemos, por ejemplo, una captura en turbo del señor Álvaro Mesa Cadavid, quien se dice sería el que estaba dirigiendo todo este proceso de entorpecimiento del proceso de restitución en Antioquia. Es decir, que aquí nos estamos dando cuenta que podemos hablar de la existencia de unos carteles que están actuando en contra del proceso de restitución. Y creo que con estas capturas empezamos a dar unos mensajes contundentes, y vamos a seguir avanzando en nuestras investigaciones, que, como les digo, ya son por lo menos 120 por casos similares en todo el país. Vice, para precisar, ¿esta persona cada vez es hermano del diputado también, del Chocó? Sí, exactamente. ¿Y podría extenderse esa investigación también, digamos, van a investigar esa situación? ¿Si hay alguna relación con el hermano, es decir, en el sentido de...? No, esto apenas está empezando, querido Mauricio. Esas son las primeras imputaciones por estos delitos a estas personas, y por supuesto que aquí, como existen beneficios por colaboración, aquellas personas que colaboren para seguir avanzando en los miembros de estas organizaciones dedicadas al fraude de la restitución, pues se va a avanzar y se llegará hasta donde se tenga que llegar. Yo quisiera resaltar en esta parte que en las capturas hay unas personas que estaban entorpeciendo el proceso restitutivo cuando ya había sentencia, cuando ya un juez de la República había ordenado devolver tierras a las víctimas, y estos los estaban amedrentando para que las víctimas no pudieran volver. Allí, como lo dije hace un momento, muestra férrea, la ley de restitución se cumple. Así como se dispuso desde un momento por el Congreso de la República, se aprobó, se cumple, y nadie está por encima de la ley, y la fiel muestra es de que aquel que está intentando entorpecer su normal cumplimiento va para la cárcel. En total podríamos decir que son 20 las personas que se encuentran en este momento procesadas por actos atentatorios contra la política de restitución y de reparación a las víctimas, dentro de los cuales se encuentran algunos que podríamos llamar cabecillas o promotores de estos actos delictivos. Muchas gracias.